En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, el Via Crucis pone ante nuestros ojos los sufrimientos que padeciste por nuestra salvación, para que tu mismo amor encuentre lugar en nuestros corazones. Por nosotros, como manso Cordero Pascual, sin quejarte ni rebelarte, recorriste el camino que llevaba al Calvario. En cada estación nos enseñaste a amar, a acoger a todos, a hacer siempre la voluntad de Dios. Ayúdanos a recorrer con fe y gratitud tu mismo camino, abandonándonos con amor y confianza al misterioso designio de Dios. Ayúdanos a escuchar las voces que se elevan del corazón de los hermanos, hijos tuyos, a los que tú amas tanto y con los que deseas compartir tu reino de luz y de gozo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Del Evangelio de San Mateo. Pilato le dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, a quien llaman el Mesías? Todos dijeron: que lo crucifiquen. Él replicó: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron con más fuerza: que lo crucifiquen. Y le entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. En nuestro tiempo, el pulgar hacia abajo. El pulgar de la mano vuelto hacia abajo, ya en la antigüedad, era signo de desaprobación y de condena. Desafortunadamente, hoy como entonces, se repite este gesto y puede ocasionar sufrimiento a personas inocentes. ¿Cuántas veces juzgamos de modo precipitado, superficial? ¿Cuántas veces volvemos el pulgar hacia abajo para declarar culpable a los otros y marginarlos? Si queremos vivir como cristianos, debemos moderar nuestro lenguaje, usando palabras de amor y comprensión que sepan perdonar y no reprobar. No hay que esforzarse mucho para condenar nuevamente a Jesús en los hermanos. Un juicio imprudente, un veredicto sumario, un vago se dice, parece que, y un inocente hijo de Dios puede convertirse en el peor de los delincuentes. Es importante no comportarse como la muchedumbre, no adaptarse a las modas a las horas de juzgar. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a no condenar, para que podamos dar una posibilidad más a quien se equivoca. Cuando oímos que los demás juzgan, porque condenan al hermano, es seguir condenando a Jesús. Señor Jesús, ayúdanos a no juzgar de modo precipitado, evitando las condenas sumarias. Danos, en cambio, una actitud de acogida y de fraternidad para con todos aquellos que encontramos en nuestro camino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Del Evangelio de Mateo. Le vistieron una túnica de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante se burlaban de él diciendo: ¡viva el Rey de los judíos! Le escupían y le pegaban con la caña en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica
y le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. La cruz para los cristianos tiene un significado particular de amor, de sacrificio y de redención que ha de conservarse y reafirmarse. La cruz nos recuerda en efecto que Dios ha ofrecido su vida por la salvación de la humanidad. En la historia de la Iglesia, muchos mártires han dado su vida para confirmar el valor de la cruz. En nuestros ambientes encontramos muchas cruces, en las iglesias, en los senderos de la montaña o en los museos. Las apreciamos, las admiramos y nos recogemos en oración ante ellas. ¿Qué decir además de las cruces que llevamos puestas en el cuello, en las orejas, en la muñeca, en las camisetas? Pueden ser un ornamento espléndido, a veces incluso inusual, y todo esto nos gusta. Pero ninguna de ellas es la verdadera cruz, la cruz auténtica, la que nos pesa de verdad. Tarde o temprano nos viene a recordar que debemos llevarla y dar testimonio de ella si queremos ser buenos cristianos. Llevarla con fe y dignidad es un cometido que nos incumbe a nosotros, sabiendo que ella es camino de redención. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a llevar la cruz en los momentos de aridez espiritual, cuando nos visita el sufrimiento físico, cuando no nos entienden. Señor Jesús, ayúdanos a afrontar serenamente las dificultades y sufrimientos de la vida, transformándolo en momentos de redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. De la primera carta de San Pedro. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que muertos para el pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido curados. La doble cara significa doblez, o sea, traición. Hoy está muy difundida esta imagen, con la misma facilidad y desenvoltura con que aceptamos los compromisos, somos capaces de sacudírnoslo de encima, y todo esto parece ser algo normal. La caída de Jesús nos recuerda la fragilidad humana. Jesús vivió en su propia carne la traición y la negación. Tengamos en cuenta a Judas, a Pedro, y después, en la historia hasta nuestros días, nuestras pequeñas traiciones cotidianas. La traición consiste en no mantenerse fiel a la palabra dada, a un compromiso, a un ideal. Por eso nos humilla y nos hace palpar la miseria humana. Traicionar es lo mismo que luchar contra sí mismo, rebelarse contra lo que habíamos profesado hasta ese momento. El antídoto contra la traición es la coherencia y la fidelidad, mantener fija la atención en la meta de nuestra vida y en el bien que de ello se va a derivar. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a ser coherentes cuando no recibimos compensaciones humanas, cuando sentimos el peso de la infidelidad, cuando resulta fácil y menos arriesgado decir lo contrario de lo que pensamos. Señor Jesús, tú que te mantuviste fiel al compromiso de salvar a la humanidad, incluso cuando el peso de la cruz era insoportable, ayúdanos, animados por tu ejemplo, a ser fieles a nuestros ideales y propósitos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Del Evangelio de San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos, y a ti una espada te atravesará el corazón. El corazón es símbolo de la parte más íntima de nosotros mismos, de nuestros sentimientos. Por eso el corazón significa desde siempre amor, ternura, donación y atención a los hermanos. En el camino del Calvario, María sale al encuentro de su Hijo con serenidad y ternura. Así nos enseña a aceptar el proyecto de Dios, incluso cuando no está completamente claro en el plano humano y ha de pasar por el sufrimiento. Hoy, con la mirada de María llenos de amor y ternura, acerquémonos a aquellos que viven una llamada particular en el camino de la cruz: los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los inmigrantes, los pobres, las personas solas. Permanezcamos junto al prójimo, sobre todo junto a los que atraviesan por dificultades, haciendo que se sientan amados por nosotros y no abandonados a su suerte. Señor Jesús, ayúdanos a amar, para que ayudemos a las personas a sentirse amigas de Dios y amadas por Dios, para que sepamos ver las necesidades que nos rodean, para que sepamos acoger a todos con mirada amorosa. Señor Jesús, en el camino del Calvario, María, tu madre, sale a tu encuentro y te hace sentir su presencia amorosa con su ternura. Haz que con nuestra comprensión y cercanía podamos ayudar a quienes lo necesitan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. El cireneo ayuda a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. De la carta a los Gálatas. Ayudad unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Dos manos que se estrechan significa amistad, ayuda, cercanía. Una mano sostiene a la otra y la sustenta en el momento de la prueba, de la necesidad. Dos manos que se estrechan son el símbolo de la ayuda recíproca y quieren transmitir: estoy contigo, cuenta conmigo. Todos los días tenemos que ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros. Ayudar al hermano a llevar la cruz significa ser cireneos que ayudan a Jesús amando al prójimo. Este es el mejor modo de poner en práctica el Evangelio y de no caer en el individualismo, cada día más extendido y contagioso. Solidaridad es darse cuenta de la existencia del hermano, experimentando su ayuda. Esto nos hace entender la importancia del prójimo. La solidaridad nos ayuda a crecer con los demás a través del conocimiento y el aprecio recíproco. Cuando se tiende la mano con humildad y sinceridad, nacen relaciones auténticas y duraderas. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a reconocerte en los hermanos, en aquellos con quienes nos relacionamos todos los días, en los que llevan la cruz,
en los pobres y marginados. Señor Jesús, danos ojos para ver y socorrer a los hermanos que pasan necesidad, para que no caigamos en la tentación de ignorar las necesidades ajenas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Del libro de Isaías. Sin gracia ni belleza para atraer la mirada, sin aspecto digno de complacencia, despreciado, deshecho de la humanidad, hombre de dolores, avesado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro, era despreciado y desestimado. Los pobres nos recuerdan las injusticias que hay en el mundo. Su mirada nos interpela. No puede dejarnos indiferentes en una sociedad que a menudo se preocupa por la apariencia y la eficiencia y oculta atrás un biombo todo lo que no le gusta. La Verónica nos enseña el coraje para salirnos de la masa y correr al encuentro de Jesús. Es el impulso del amor que no tiene miedo de nada y se rebela contra la injusticia. Verónica sale de entre la muchedumbre y va a enjugar el rostro a un inocente que pronto morirá, a una persona que solo ha hecho bien y va a sufrir el mal supremo. Cuántas injusticias hay en nuestra sociedad. Basta recordar la pobreza y el hambre, las discriminaciones raciales o políticas y los compromisos mezquinos. La tarea de los cristianos consiste en tener el valor de indignarnos ante las injusticias y salir del montón para denunciarlas. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a comprometernos por la justicia. Cuando las personas carecen de alimento necesario, cuando a las personas no se les reconocen los derechos esenciales, cuando se pisotea la dignidad de los más pobres. Señor Jesús, a ejemplo de la Verónica, danos la fuerza y el valor de dejar el rebaño para acudir en ayuda de los hermanos que son golpeados por cualquier forma de injusticia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. De la primera carta a los Corintios. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados judíos o griegos. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Las gafas de sol protegen nuestros ojos, pero si nos la ponemos en el alma, nos hacen ver todo de modo superficial, desenfocado. No nos deja ver la luz que Jesús envía para iluminar nuestros pasos. Otra caída, la superficialidad, la imagen que puede darnos una idea de la superficialidad son las gafas de sol. Ellas nos protegen, nos mimetizan. Desafortunadamente, con frecuencia las llevamos también en el corazón para no ver de modo claro la luz de Jesús, el rostro de los hermanos, las necesidades de los que están a nuestro alrededor. En consecuencia, vemos todo de modo superficial, sin dejarnos afectar ni poco ni mucho.
De este modo, las actitudes superficiales nos hacen caer en el pecado, porque no nos permiten afrontar debidamente las cosas, no nos dejan que nos apasionemos por ellas y nos mantenemos al margen. No descubrimos el valor de la realidad que nos circunda y nos sentimos perdidos porque caminamos en la oscuridad. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a vencer la superficialidad cuando nos atrae la comodidad, cuando preferimos no comprometernos, para que sintamos deseo de profundizar las cosas a fin de entenderlas mejor. Señor Jesús, ayúdanos a apasionarnos por todo lo que nos rodea, porque todo es don de tu amor infinito. Solo de este modo podremos vencer el virus de la superficialidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús se encuentra con las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Jesús se volvió a ella y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen al leño verde, ¿qué no harán al seco? El pañuelo sirve también para enjugar las lágrimas. En un momento de compasión y sufrimiento, el sudor, en un momento de fatiga o de calor, si se agita, es también signo de redención. ¿Cuántos pañuelos sacamos en nuestro caminar para llorar o para enjugar las lágrimas de los demás, para secar el sudor en los momentos de particular tensión o para rendirnos ante la realidad? Para no desanimarnos, debemos ponernos inmediatamente en movimiento a fin de cambiar o mejorar la realidad que nos conmueve, nos agobia o hace sufrir. No hay que compadecerse, porque ser cristiano quiere decir no dejarnos llevar por el sentimentalismo o por las condiciones que nos abruman. Estas actitudes paralizan la realidad con riesgo de no ver la salida. Los momentos de la prueba son en cambio ocasiones en las que es necesario recurrir a nuestra fuerza para reaccionar y superar las dificultades. Señor Jesús, levanta nuestro corazón. Cuando no tenemos fuerza para reaccionar, cuando nos afecta el sufrimiento de los hermanos, para que no nos y atestiguar que el cristiano es el hombre de la esperanza y del optimismo. Te lo pedimos ahora, en este tiempo en que es más necesaria esa esperanza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Del libro de Isaías. Era maltratado y no se resistía ni abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante sus esquiladores, no abría la boca. La ventana cerrada significa miedo, abrirse al mundo, o sea, a los demás. Es la falta total de confianza en la realidad externa, es renunciar al encuentro y a la comunión. Cuando la desconfianza se apodera de nosotros, dejamos de ser personas libres para volvernos precavidas, porque tenemos miedo de todo. No vemos a las personas o a las cosas que nos rodean en su verdadera luz. No descubrimos la autenticidad del proyecto de Dios, sino que lo bloqueamos todo con los prejuicios humanos. El gran riesgo que corremos consiste en no captar los signos positivos
existente en todo lo que nos circunda, sino en poner en evidencia solo los aspectos negativos. Esta actitud desemboca en el pesimismo. De este modo, dejamos de fiarnos de Dios y de los hermanos, nos aislamos, renunciamos a la confrontación y solo nos fiamos de nosotros mismos, con los riesgos consiguientes. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a vencer la desconfianza cuando tenemos prevenciones contra nuestro prójimo, cuando nos resulta difícil abrir el corazón, cuando no valoramos debidamente a los demás. Señor Jesús, ayúdanos a ver a las personas y a toda la creación con amor y sin desconfianza, porque todo es don y coopera a nuestra realización de criaturas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Del Evangelio de San Mateo. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, dieron de beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él lo probó y no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suerte. La ropa significa nuestra seguridad. Como quisiéramos presentarnos ante los demás, es una auténtica máscara. Muchas veces la ropa que llevamos es refinada y cuidada en cada uno de sus detalles, pero nuestro ánimo está perdido. Cuando nos abandonan todas nuestras certezas, seguridades y comodidades, la tierra tiembla bajo nuestros pies. En estas situaciones podemos aprender a dar el debido valor a la realidad que nos circunda. Advertimos que todo lo que es terreno es limitado y pasa en el tiempo. Por eso necesitamos poner nuestra fe en Jesús y en sus palabras de vida eterna. Entonces es importante dejar que resuene en nuestro interior sus palabras. Estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Cuando nos sentimos despojados de todo, cuando no confiamos en nuestras posibilidades, cuando caemos en el pesimismo. Señor Jesús, ayúdanos a comprender que las cosas y los ídolos de este mundo pasan a fin de que nos fijemos solo en ti, que eres la vida verdadera, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 11ª estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. De la carta a los Colosenses. Me alegro de sufrir por vosotros y por mi parte completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Las cicatrices nos traen a la mente los sufrimientos que hemos padecido en nuestra vida. Son signos que nos recuerdan incidentes, caídas, momentos poco airosos, pero al mismo tiempo nos rememoran que hemos superado aquellas pruebas que ahora permanecen únicamente en el bagaje de nuestra experiencia pasada. En nuestra experiencia vital, cuántos clavos, pequeños o grandes, traspasan nuestra carne, el sufrimiento, las decepciones y el dolor nos sujetan
cotidianamente a la cruz. No podemos evitar esto, pero para dar valor a estas pruebas y verlas una luz nueva, debemos pensar en Jesús que se deja enclavar por nuestra redención. Los sufrimientos y las pruebas vividas de modo positivo abren el corazón y ensanchan nuestro horizonte, permitiéndonos entender mejor los sufrimientos de los demás. Las heridas de este modo se cierran y se convierten en experiencias vitales que nos ayudan a crecer para no volver a repetir los mismos errores y al par nos estimulan a ayudar a los demás a no cometerlos. Oremos. Señor Jesús, transforma nuestras cicatrices en signo de redención cuando somos incapaces de leer de modo positivo nuestra historia, cuando no tenemos fuerza para dar gracias por la experiencia que hemos hecho, cuando no logramos cicatrizar nuestras heridas. Señor Jesús, haz que contemplando tu crucifixión sepamos dar sentido a nuestras pequeñas crucifixiones cotidianas, aceptándola con paciencia y amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima estación. Muere Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. De la carta a los Filipenses. Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La corona de espinas es la corona real que llevó Jesús durante el Vía Crucis, desde su condena hasta su muerte en cruz. En nuestro tiempo esta peculiar corona es el alambre de pincho de los campos de prisioneros, de los muros que dividen a la familia y a los pueblos. Jesús es condenado a morir en la cruz porque se ha declarado rey de un reino particular, el reino de Dios, un reino en el que debe imperar el amor. Jesús sacrifica su vida en la cruz para vencer la injusticia, el pecado de los hombres y la muerte. Su cuerpo martirizado y sus manos traspasadas son el signo de su amor infinito por nosotros. La realeza de Jesús se manifiesta en el amor que salva y redime. Las últimas palabras de Jesús son palabras de amor, perdón y salvación. Jesús asegura al buen ladrón que estará con él en el paraíso y le pide al Padre que perdone a los soldados que le crucificaran. Jesús es el Rey de los oprimidos, los pobres sin fortuna, y la voz para oponerse a los abusos. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a aceptar nuestras pequeñas muertes cotidianas, en el ambiente familiar, en el ambiente del trabajo, en nuestro camino de fe. Señor Jesús, al par que contemplamos la entrega total de tu vida por nosotros, ayúdanos a dedicar parte de nuestra vida y de nuestro tiempo a los hermanos que más lo necesitan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 13ª estación, el descendimiento. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. De la carta a los Colosenses. En él quiso el Padre que habitase toda la plenitud. Quiso también por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los de la tierra como los del cielo, pacificándolas por la sangre de su cruz. El reloj nos recuerda que el tiempo pasa y no vuelve atrás. Nuestra vida tiene valor y se realiza si no perdemos el tiempo y cumplimos nuestra misión, a saber el designio que Dios nos ha trazado. El cuerpo sin vida de Jesús nos recuerda
que ha cumplido con su misión, se ha sacrificado por la salvación de la humanidad. Bajan a Jesús de la cruz y lo acoge su madre. El que es todopoderoso se ha hecho completamente impotente por amor. Jesús nos ha dado el ejemplo de la donación total de sí mismo. Es la víctima inocente inmolada por todos nosotros. En su cuerpo sin vida contemplamos el amor verdadero que se entrega enteramente por el bien de los demás. Es la realización del proyecto de Dios Padre. Jesús nos recuerda que todos tenemos que realizar un proyecto para ayudar a los demás, tanto en las tareas más humildes como en las más altas, sin discriminaciones. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a no perder el tiempo, para que sepamos valorar el tiempo de que disponemos en las relaciones interpersonales, en la relación con Dios. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haz que en el silencio de la prueba y de la tentación sepamos descubrir tu presencia alentadora para realizar con intrépida esperanza tu designio sobre nuestra vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Jesús, del Evangelio de San Juan. Jesús le respondió: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que ya lo había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. En la Biblia encontramos respuesta a nuestras expectativas. La Biblia es un libro que se debe leer, vivir y rezar, porque nos habla del proyecto que Dios ha preparado para la humanidad, proyecto de amor que tiende a la verdadera realización de la persona. Hacemos muchas promesas, pero ¿cuántas mantenemos? En esta estación Jesús nos pide que tengamos paciencia, que sepamos esperar, porque Él mantiene siempre sus promesas. La Escritura representa la obra redentora de Dios Padre, a través de la historia del pueblo elegido y la revelación de Jesús. Hay que confiar en Dios y esperar la realización de su palabra, que es palabra de vida para siempre. La espera es alentada por la esperanza que se manifiesta en depositar nuestra confianza en Dios. Abandonándonos a su voluntad, en este camino nos sirven de ejemplo los santos, que son una especie de evangelio vivo y se han vuelto tales por haber perseverado en la fe, sin dudar nunca del amor de Dios. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a confiar en tu palabra, para que nos habituemos a leer la Biblia, para que sepamos acoger el proyecto de amor presente en la Biblia, para que confrontemos nuestra vida con las palabras de Dios. Señor Jesús, tú eres palabra de vida eterna. Ayúdanos a esperar con fe las promesas que nos has hecho y que están contenidas en tu Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 15ª estación. Jesús resucita. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Del Evangelio de San Juan. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz esté con vosotros. La luz verdadera procede de Dios. Es el sol que calienta el alma e ilumina el camino de la vida. Esta luz no es la luz ficticia, deslumbrante e ilusoria de las vallas publicitarias que encontramos en nuestras ciudades. Los cristianos somos hijos de la luz. Para ello es fundamental ser luz para el prójimo, iluminar con nuestra vida el camino que recorremos para que otros puedan ver esa luz.
Ser luz quiere decir ser testigo de Jesús resucitado, ser optimistas, llenos de esperanza, para descubrir que la vida no termina con nuestra muerte terrena, que es solo el comienzo de la verdadera vida, la comunión eterna con Dios. Si creemos esto, cambiará nuestras actitudes. Ya no seremos esclavos de las tinieblas, esto es, apegados a las cosas de la tierra que nos aplastan y hacen egoístas, sino hijos de la luz, y nos sentiremos hijos de Dios y hermanos de todos. Señor Jesús, ayúdanos a ser luz. En las tinieblas del dolor físico y psicológico, en las tinieblas de la duda, en las rutas trazadas por nuestra sociedad. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo. Haz que también nosotros podamos ser luz en nuestro ambiente, para que podamos dar testimonio de que tú eres la fuente de la luz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, ante esta imagen bendita del Cristo de la vida, te damos gracias por haber dado la vida por nosotros y habernos abierto de par en par las puertas de la vida en Dios, fuente de nuestra alegría. Gracias porque nos has enseñado que el sufrimiento es solo un paso, un momento fugaz en espera de la resurrección. Gracias porque nos has mostrado que el dolor no es un fin, sino que puede abrirnos los ojos y el corazón sobre la realidad y las necesidades de nuestros hermanos. Gracias porque contigo nuestras cruces pueden convertirse en un camino hacia la conversión y la redención. Señor Jesús, ahora más que nunca, permanece a nuestro lado en la vida que ahora nos toca vivir, en estos momentos en los que nos encontramos, en esta incertidumbre ante esta epidemia. Ayúdanos, aunque estamos en casa y tenemos que estar en nuestras casas, ayúdanos para que no nos encerremos en nosotros mismos, sino que mantengamos viva la atención necesaria para descubrir y aliviar los sufrimientos ajenos. De este modo, entregándonos a la voluntad del Padre, podremos construir contigo un mundo más justo, fraterno y solidario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y sobre vuestra familia. Podéis ir en paz.